Ahora veremos la parte 2 de las emergencias cerebrovasculares. Trataremos infartos atípicos multifocales y recurrentes, simuladores de ictus o stroke y algunas entidades cerebrovasculares que suelen presentarse con cefalea. Infartos atípicos multifocales recurrentes se ven en diversas entidades. La más común probablemente sea en pacientes con hipertensos mal controlados de larga evolución que suelen presentar infartos de los núcleos grises profundos y de la sustancia blanca, además de microsangrados. También se los ve en algunas patologías metabólicas tipo melas. En este caso vamos a desarrollar la enfermedad de CADASIL. CADASIL es una sigla en inglés que quiere decir arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Es una enfermedad de pequeños vasos provocada por una mutación en el gen NOTCH del cromosoma 19. Ahí se deposita un material osmofílico en la media o en la túnica media de los pequeños vasos. Hay fibrosis, estenosis y pérdida de la respuesta vasodilatadora. Su comienzo clínico es alrededor de los 40 años y los síntomas más comunes son migrañas y auras, pero hay frecuentemente accidentes isquémicos transitorios, ictus recurrentes, depresión, ataxia y terminan con un cuadro de demencia. El diagnóstico se hace por biopsia de piel y test genéticos. Hay dos tipos de anormalidades. Como señalan las flechas, hay compromiso de la sustancia blanca y de los núcleos grises profundos. La flecha roja a la izquierda muestra infartos, secuelas de infartos en el núcleo lenticular izquierdo. También lo hay alguno en el lado derecho. La sustancia blanca afecta en forma difusa la corona radiada y muy importante es el hecho de que hay compromiso de los lóbulos temporales. Esto ayuda a diferenciarla de una entidad conocida como encefalopatía subcortical arteriosclerótica o enfermedad de Binswanger, que también cursa con demencia, pero que se presenta un par de décadas más adelante que el CADASIL. También es posible reconocer en la imagen de difusión un infarto reciente subcortical. En las secuencias de susceptibilidad es posible reconocer algunos focos hipointensos, como serían las flechas amarillas en los tálamos. No se sabe exactamente si son microhemorragias o depósitos de hierro por disturbios en el transporte axónico del hierro y como verán está marcado particularmente entre las alteraciones de la sustancia blanca, los lóbulos temporales, que hay que recordar cómo ayudan al diagnóstico diferencial de esta entidad. Ahora tenemos este paciente con hemiparesia izquierda de 2 horas de evolución. Sin embargo, las imágenes convencionales de tomografía computada arriba, el angiotomografía computada, la perfusión que ustedes ven en las imágenes de abajo, resultaron normales. El paciente prosiguió con sus síntomas, por lo que se le realizó resonancia magnética y difusión a las 96 horas. También fueron normales. El paciente se fue a su casa con el diagnóstico de síndrome de conversión. Los pacientes con síntomas similares al ictus o stroke son una verdadera emergencia también. Las entidades que se pueden presentar clínicamente como stroke son diversas, pero las más comunes según las distintas series son convulsiones, migrañas y síndrome de conversión. Revisaremos ahora algunos de los simuladores de ictus, pero en las imágenes. Ellos comprenden las pseudopenumbras derivadas de las imágenes de perfusión que describiera
en la parte 1. Vasculopatías como el síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y la trombosis venosa, que veremos más adelante también como emergencias vasculares. Por fin, se debe tener en cuenta que la restricción de la difusión no se observa exclusivamente en el ictus isquémico agudo, sino también en entidades no isquémicas como convulsiones, encefalitis, abscesos, alteraciones metabólicas como la hipoglucemia, enfermedades que generan demencia, linfoma, metástasis, etc. La evaluación combinada de la presentación clínica, la distribución confinada o no a un territorio vascular, en conjunto con las imágenes de la secuencia FLAIR, permiten diferenciar gran parte de los mismos. Es claro a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob como entidad que puede restringir la difusión y simular entonces un ictus isquémico. Pero si yo le digo a ustedes que el paciente tiene una demencia progresiva, mioclonías y alteraciones electroencefalográficas, no creo que piensen en infarto. Sin embargo, a veces la situación clínica no es tan clara. Es una enfermedad rara, rápidamente progresiva y fatal, que genera demencia. Hay 4 formas básicas de las cuales en nuestro medio vemos con exclusividad o hemos visto con exclusividad la forma esporádica. Estas en imágenes se han descrito 2 tipos de presentaciones, las combinadas, que afectan los ganglios basales y la corteza, y la forma cortical pura, que afecta a 1/3 de los casos y que tiene un curso más prolongado o lento. La secuencia de difusión es la más sensible. En el paciente de arriba es posible reconocer la afectación del núcleo caudado derecho. Es común que tempranamente sea asimétrico el compromiso del núcleo caudado, prolongándose luego al putamen y al sector contralateral. Este paciente también tiene un componente occipital derecho y algo dudoso a la izquierda. En el paciente de abajo, el compromiso cortical es más extenso en el lóbulo frontal derecho con alguna manifestación en el cingulum. Se habla que el aumento del valor B mejora la difusión o la hace más sensible para detectar estas lesiones. Otra entidad es el herpes simplex tipo 1, que provoca la encefalitis herpética, que es una encefalitis necrotizante, con predilección por la porción medial de los lóbulos temporales, sector inferior de los lóbulos frontales, ínsulas y cingulum, como vemos en este paciente. Inicialmente puede ser unilateral, pero progresa hacia el sector contralateral con un compromiso asimétrico. Restringe la difusión cortical y en la sustancia blanca adyacente, y es hiperintenso en estas secuencias denominadas de TR largo, o sea, que son el FLAIR y el T2. Puede haber hemorragias y realce giriforme o circunvolucional. La secuencia ecogradiente pone de manifiesto cambios hemorrágicos que no se ven en la secuencia T2. La encefalitis herpética es importante porque es una emergencia neurológica que está asociada con alta morbimortalidad y es tratable en la etapa temprana con aciclovir, y nosotros podemos diferenciarla claramente de los accidentes vasculares porque no respeta los territorios vasculares y en general es bilateral. Recuerden que la porción medial del lóbulo temporal, que en esta patología está alterada, es irrigada por la arteria cerebral posterior y la arteria coroidea anterior. Además, desde ya es bastante característica su presentación clínica. Otra entidad es la amnesia global transitoria, un cuadro caracterizado por un déficit súbito de la memoria
anterógrada y retrógrada, con preservación de la conciencia, atención y de la identidad personal, que usualmente dura unas horas, no más de 24, y que no se acompaña por otros síntomas focales neurológicos. Las imágenes de fusión son muy típicas, son hiperintensidades focales puntiformes de 1 a 3 milímetros de diámetro en el sector lateral del hipocampo. La detección también mejora con valores B de 2000 a 3000 y espesores de corte de 3 milímetros. Y es óptimo hacer los estudios a los 2 o 3 días de comienzo de los síntomas. La etiología y patogenia permanecen desconocidas, lo que ha sugerido que puede ser o puede tener un origen tromboembólico, o mientras otros piensan en una relación con migraña o congestión venosa. No se conoce, desaparece dentro de las 2 semanas de comienzo. Ustedes pueden ver cómo se manifiesta donde marca la flecha amarilla y luego se ve hipointenso en el ADC y no se observa en la secuencia FLAIR. A veces hay más de un foco, se pueden ver 2, se pueden ver bilaterales. Metabólicas, tenemos el denominado MELAS, que es una mitocondriopatía que se presenta en niños, pero también en adultos jóvenes. Es un desorden neurodegenerativo progresivo. La clínica incluye episodios de ictus recurrente, encefalopatía, diabetes, crisis comiciales. Pacientes pueden tener baja estatura, endocrinopatías y trastornos psiquiátricos. En resonancia magnética se observan lesiones tipo infarto, donde pueden coexistir restricción y facilitación de la difusión de agua, sugiriendo edema endocelular o vasogénico. No respeta los territorios vasculares, esto es importante, y el momento del comienzo del cuadro no es tan claro, brusco y reconocido por el paciente como es el infarto cerebral típico. No es una vasculopatía, sino que traduce un defecto metabólico que lleva a una falla energética. En este paciente que vemos a continuación, se observa una lesión básicamente de la corteza temporal y occipital derecha, restringe la difusión, siguiendo la cinta cortical en forma giriforme o circunvolucional. Note cómo no respeta los territorios vasculares, se solapa entre arteria cerebral media y cerebral posterior eventualmente. A los 3 meses el paciente retorna, esto vemos en las imágenes de abajo. Las lesiones en el lado derecho han retrogradado, aunque dejando algunas secuelas, a veces no las dejan. Pero ahora tenemos otra lesión en el lado izquierdo bastante parecida a la primera. Es la característica esta principal del MELAS. Este es otro paciente con una imagen similar a la anterior en el lado izquierdo. El espectro muestra la presencia de lactato, sin embargo, no es específico, porque cualquier infarto puede aumentar el lactato. En este síndrome hay que recordar que hay aumento del lactato en suero y en líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el MELAS los pacientes tienen episodios tipo ictus a repetición, a veces tienen psicosis, a veces tienen ceguera cortical porque afecta a los lóbulos occipitales. Las lesiones no respetan los territorios vasculares, son fluctuantes, migran. Aunque pueden verse en cualquier topografía, hay que recordar que es más frecuente en los lóbulos parietal y occipital. El síndrome de encefalopatía posterior reversible es muy importante, es una emergencia neurológica y frecuentemente es el radiólogo el primero que sugiere el diagnóstico, entonces hay que conocer muy bien los detalles de la misma. Tiene una presentación clínica no específica asociado con hallazgos en las imágenes usualmente típicas y específicas. Se cree que la fisiopatología está relacionada con una disfunción endotelial y falla en la autorregulación cerebral con pérdida de líquido capilar entonces hacia el espacio extracelular. Comúnmente ocurre en el contexto de embarazo, eclampsia, preeclampsia, trasplantes alogénicos o de órganos sólidos, enfermedades autoinmunes, shock, sepsis, infección o postquimioterapia.
Clínicamente, los pacientes tienen confusión, cefaleas, disturbios de la visión, etc. La presión arterial, a diferencia de lo que se pensaba anteriormente, está elevada solamente en forma severa en el 50% de los casos, pero es normal hasta en el 35% de los mismos. El sello o aspecto distintivo de esta entidad es la presencia de edema vasogénico en las zonas vasculares limítrofes, o sea, los territorios vasculares limítrofes. El efecto lavado de la difusión está representado en el síndrome PRES. Es el ejemplo típico del efecto lavado de la difusión que yo les comentara en la primera parte. Simplemente el lavado es la cancelación entre la baja señal propia de la difusión, porque hay edema extracelular, y la prolongación del T2 dado por el edema vasogénico. Y esto nos facilita mucho el diagnóstico a nosotros. No hay restricción de la difusión. Se manifiesta entonces en los casos típicos con hiperintensidades simétricas bilaterales en las secuencias FLAIR y T2, particularmente subcorticales, pero que comprometen la corteza en mayor o menor medida. Desaparece si te interviene oportunamente. Esto es lo importante de lo que podemos ofrecer nosotros como radiólogos con el diagnóstico de esta entidad. En la difusión, el mapa de C demuestra que se trata de edema vasogénico. Noten las dos imágenes de abajo, es blanco, se observa blanco y no negro como en el edema citotóxico. En este paciente vemos la localización más típica, que es la parieto occipital. Paciente con eclampsia, tiene cambios subcorticales occipitales donde señala la flecha amarilla, pero tiene compromiso de cápsulas internas, externas y de ganglios basales. Noten cómo a los 9 días desaparece luego del tratamiento, y esta es la importancia de que nosotros como radiólogos reconozcamos este cuadro, podamos hacer el diagnóstico ayudando a que se lo trate y que las lesiones reviertan. Este paciente, que a continuación tiene 82 años, tiene un compromiso más difuso de la sustancia blanca, era un hipertenso severo, no vino a controlarse luego del tratamiento, apareció recién a los 2 años, pero habían cedido los cambios edematosos cerebrales, ahora solamente existían los habituales cambios que vemos en los pacientes añosos, que se supone son de origen microangiopático. Para el diagnóstico y por ende el tratamiento pueden quedar secuelas como en esta paciente que también tenía eclampsia. Noten que a la izquierda se ve un foco de edema vasogénico subcortical, pero a la derecha hay una franca hemorragia. Se ve con ventaja en la secuencia GRE con el anillo de hemosiderina a nivel del lóbulo occipital derecho. Hay que tener en cuenta que si bien la presentación típica es en la zona parieto occipital, hay varios patrones que se deben conocer, algunos los hemos visto. Puede afectar en forma atípica los ganglios basales, el tronco cerebral o el cerebelo. Si se detectan a tiempo van a revertir. También es interesante conocer, y es importante, que si uno hace secuencias apropiadas puede observar hemorragia en un 15 o 20% si se utiliza secuencia GRE, y hasta en un 58% según algunos autores en la secuencia de susceptibilidad magnética. La cefalea puede ser un síntoma importante de patología subyacente y que requiere un diagnóstico rápido y tratamiento urgente. Las cefaleas asociadas con emergencias cerebrovasculares incluyen las que ustedes están viendo. Nos referiremos a las primeras 4 de la lista.
Eh, el síndrome de vasoconstricción reversible es una entidad subreconocida, caracterizada por cefaleas súbitas, severas y que incluye una variedad de entidades que antes se conocían con otros nombres. Se presenta el paciente con cefalea aguda. ¿Qué significa agudo? Es que debe ser una cefalea en estallidos. En inglés le dicen thunderclap. Alcanza un máximo de severidad dentro de un minuto del comienzo de la misma. Esta es una entidad importante porque, al igual que el síndrome PRES, suele ser el radiólogo el primero que la sugiere. Debido a que comparte una presentación clínica similar a la hemorragia subaracnoidea, es muy importante descartar el aneurisma. También a veces se la confunde con vasculitis, pero es muy raro que tenga este paciente o estos pacientes eh, alta concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo o de células blancas. Estos pacientes tienen vasoconstricción segmentaria de las arterias cerebrales y eso se puede ver con TC, resonancia o angiografía sobre sustracción digital. Y la característica es que se normalizan totalmente o sustancialmente dentro de los 3 meses, con o sin tratamiento, solamente eliminando el factor desencadenante. Hay muchos factores precipitantes, como ocurre en el PRES. No sabemos si son casuales o asociaciones. Se sabe que cerca del 50% de los pacientes tienen antecedentes de un embarazo reciente o exposición a drogas vasoactivas. Esas drogas son habitualmente cocaína, cannabis. Se está reconociendo en forma creciente en pacientes que están medicados con antidepresivos como los inhibidores de la recaptación de serotonina o de la serotonina noradrenalina. En pacientes que usan descongestivos nasales, se ha reportado después de ingesta excesiva de alcohol y en una variedad de otros compuestos. En las imágenes el sello más característico es desde ya la vasoconstricción, que tiende a ser reversible a través del tiempo. Es causa de infartos, hemorragias o de edema cerebral tipo PRES. Sin embargo, la presencia de hemorragia subaracnoidea de la convexidad se está rápidamente convirtiendo en un signo muy comúnmente reconocido de esta entidad, viéndose hasta en el 30-40% de los casos. Los 3 primeros son manifestaciones tempranas de la entidad. El infarto se ve un poco más tarde. Responde bien, como les comentaba previamente, a la remoción de los factores desencadenantes y posiblemente a bloqueadores cálcicos. En este paciente se observa hemorragia subaracnoidea de la convexidad en el denominado surco frontal superior y surco precentral izquierdo, más evidente en la secuencia GRE en la derecha arriba. El estudio de angioresonancia muestra este arrosariado de las porciones A1, donde están las flechas amarillas. Había otras arterias con cambios más sutiles. A los 45 días prácticamente habían desaparecido. Una de las características de esta entidad es que las alteraciones arteriales desaparecen dentro de los 3 meses. Este es otro paciente. Este otro paciente es una cortesía del doctor Javier Moschini, que es un prestigioso neurólogo vascular. El paciente tuvo una ingesta alcohólica excesiva y comenzó con cefalea en estallido. Se observa hiperintensidad de algunos surcos frontales derechos que se interpretaron correctamente como hemorragia. La angiografía por sustracción digital mostró diversas lesiones arteriales, mejor visualizadas en la magnificación, donde están las marcas. Se ven la característica ristra de chorizos descrita en esta entidad. La diferencia del diagnóstico diferencial entre vasculitis y síndrome de vasoconstricción reversible, porque los tratamientos difieren y el pronóstico también. La vasculitis tiene un comienzo insidioso en oposición al síndrome de vasoconstricción reversible, que tiene un comienzo brusco y súbito.
La cefalea es común en pacientes con vasculitis, pero tiende a ser leve en naturaleza, sin embargo muy severo en el síndrome de vasoconstricción. El líquido cefalorraquídeo casi siempre es anormal en la vasculitis. La concentración de proteínas está por encima de 100 miligramos por decilitro en oposición al síndrome de vasoconstricción, donde es normal o casi normal. Las imágenes pueden ayudar. En el síndrome de vasoconstricción pueden tener edema o hemorragias corticales, subaracnoideas, mientras que en las vasculitis exhibe isquemias de diferentes edades. Hay realce de la pared de los vasos en la vasculitis, pero no en el síndrome de vasoconstricción reversible. El vasospasmo tiene un compromiso continuo y no segmentario, como en este caso. Generalmente compromete los vasos internales más frecuentemente que los distales. Además, el síndrome de vasoconstricción reversible, estos sangrados localizados en la convexidad pueden ocurrir en la angiopatía amiloide, pero los pacientes no se presentan con dolor de cabeza recurrente. En la imagen que está a su derecha, el paciente tiene una angiopatía amiloide. La hemorragia tiene esta disposición en vías de tren siguiendo la corteza o la leptomeninge, muy característica de esta entidad. En un estudio retrospectivo, los diagnósticos más comunes de hemorragia subaracnoidea de la convexidad fueron el síndrome de vasoconstricción reversible y la angiopatía cerebral amiloide. Hay dos formas de presentación de esta hemorragia subaracnoidea de la convexidad que se puede estratificar por edad. Los pacientes menores de 60 años más probablemente tengan síndrome de vasoconstricción reversible y presentarse con cefalea súbita, severa, algunas veces con déficit neurológicos o ictus. Los pacientes mayores de 60 años más probablemente tengan angiopatía cerebral amiloide y presentarse con síntomas motores o sensoriales como adormecimiento u hormigueo. Puede haber cefalea, pero es más gradual y menos severa. Otra causa es la trombosis de una vena cortical que se puede presentar en el periodo posparto. Este es un esquema útil que pertenece a la publicación que figura al pie de la misma y relacionado con las diferentes expresiones de la parenquimatosa o subaracnoideas de la angiopatía amiloide. La disección de las arterias grandes extracraneales se produce por un desgarro de la íntima vascular, la cual puede quedar limitada o generar todos los cambios que ustedes pueden ver en el esquema. Además, la disección expone a la sangre a componentes protrombóticos subendoteliales. Es una causa infrecuente de ictus en los adultos, pero es importante en los pediátricos y adultos jóvenes, donde representa un 15 al 20% de los mismos. Ocurre más frecuentemente en las porciones extracraneales, particularmente unos 2 o 3 centímetros de la división carotidia hasta la base craneal o en los segmentos B2, B3 de la arteria vertebral. Según Provenzale tiene potenciales similares tanto la tomografía y la resonancia para realizar el diagnóstico. Este es un paciente que comienza con un proceso agudo neurológico interpretado en las imágenes como un infarto limítrofe, presenta este aspecto arrosariado paraventricular derecho. ¿Por qué limítrofe? Porque se encuentra entre los territorios de las arterias cerebral media y anterior. Las imágenes del cuello realizadas con secuencias T1 y saturación grasa muestran el clásico collar periarterial del hematoma intramural patognomónico en la arteria carótida interna derecha. También se proyecta este hematoma hacia su porción intrapetrosa. Hay que recordar que la visualización de este hematoma intramural depende del tiempo de evolución y está relacionada con productos de degradación de la hemoglobina. En los periodos agudo y crónico el hematoma es isointenso en T1, en el periodo subagudo se ve hiperintenso en T1 aproximadamente entre los 7 días y 2 meses. Los cambios irregulares también se observan en el angioresonancia.
la angioresonancia magnética puede mostrar irregularidades de la pared, oclusiones, el signo de la llama, pseudoaneurisma, como pueden observar en este slide. La flecha indica un flap intimal en un aneurisma disecante. También se habla de infecciones recientes como causa potencial de disección, porque está avalado por un pico estacional en otoño. Este paciente presenta un flap intimal donde está la flecha corta amarilla. Recientemente se ha hecho hincapié en un grupo de pacientes con signos inflamatorios de la pared arterial en resonancia magnética, y en el 20% de ellos exceden el área de la disección, sugiriendo una arteriopatía transitoria generalizada. Son proclives a disecciones múltiples. En este paciente, donde se observa el círculo celeste, se observan cambios inflamatorios circundantes, además del flap intimal. También podemos ver imágenes de sus lesiones parenquimatosas en los territorios limítrofes en la secuencia de difusión, y la reducción en el tamaño de la luz de la arteria carótida interna izquierda en la secuencia de angioresonancia. Esta diapositiva está aquí para recordar que las imágenes de origen de las secuencias angiográficas del cuello, por ejemplo 2D tiempo de vuelo, son útiles para demostrar disecciones donde, por ejemplo, donde se observan los círculos amarillos. Ahora pasamos al campo de la trombosis venosa. Fundamentalmente afecta a gente joven, y los senos transversos y longitudinal son los más frecuentemente involucrados. Hay múltiples factores que predisponen a la trombosis venosa, pero preponderan las causas medicamentosas, los anticonceptivos orales, la sepsis, el último trimestre del embarazo. La localización de la lesión a veces nos da una clave de que estamos en presencia de una probable trombosis venosa, y de de acuerdo a la topografía cuál sería o tiene grandes probabilidades de ser el seno dural afectado. Generalmente las lesiones se observan en la unión entre las sustancias blanca y gris, o en la sustancia blanca. Clásicamente se describen en forma irregular o con forma de llama. El edema asociado sigue la distribución venosa y suele ser mayor que en un hematoma intracerebral primario, o sea, no se ajusta a un territorio arterial. Los hallazgos de resonancia en la enfermedad veno-oclusiva cerebral varía también de acuerdo a la edad del trombo. Estos son todos conceptos que se deben tener en cuenta. La hemorragia del lóbulo temporal, como la que ven en la primera imagen en secuencia FLAIR arriba, es común en la trombosis del seno transverso y la vena de la B, pero también en la trombosis de la vena yugular. En la secuencia geográfica arterial se ve el trombo en el interior de la vena yugular. Fíjese ustedes, está marcado con la flecha roja. Y también se ven las imágenes de origen de esta secuencia geográfica donde dice IO. Porque son secuencias ponderadas en T1, entonces estamos en un periodo subagudo del trombo y se van a ver blancas en esta secuencia. En el paciente de abajo hay lesiones bifrontales de la sustancia blanca, a la derecha con cambios hemorrágicos, a la izquierda es edema vasogénico. En forma adicional se ve la versión en resonancia magnética del signo del delta vacío marcado con la flecha amarilla. La angioresonancia muestra la trombosis o ausencia de flujo en el seno longitudinal superior. En este paciente hay trombosis de una vena cortical derecha que se manifiesta como una cuerda hipointensa en la secuencia GRE, arriba, marcado con las flechas amarillas. En el sagital T1, con las flechas celestes, se ve que en realidad hay un par de venas trombosadas que se ven hiperintensas. Noten el edema vasogénico en FLAIR, pero sobre todo en el ADC.
abajo a la derecha, o sea que es vasogénico y no citotóxico. Aquí hay una trombosis evidente de las venas cerebrales internas, es un cuadro muy típico, trombosis de las venas cerebrales internas, de la vena de Galeno y del seno recto, con el clásico infarto bilateral de los tálamos. Hay que tenerlo en cuenta, es muy importante en el diagnóstico diferencial de las hiperintensidades bitalámicas, como ustedes ven enumeradas a la derecha. El doctor Provenzale clasificó las fuentes de error de trombosis dural en tomografía computada y resonancia magnética, en cada método con sus falsos negativos y positivos. Es conveniente que los lean detenidamente. En ocasiones falta la visualización de un seno y puede hacernos pensar en trombosis. Sin embargo, la hipoplasia unilateral es muy frecuente. Un surco sigmoideo y golfo de la yugular pequeñas avalan un seno hipoplásico, y esto es visible con ambos métodos, tomografía o resonancia. Aquí, marcados arriba, los senos sigmoideos, fíjense la diferencia de tamaño entre el derecho y el izquierdo, y abajo los golfos de las venas yugulares. Una advertencia es que debido a la velocidad de barrido de la tomografía computada, los senos durales pueden no estar bien opacificados. Si en la primera pasada el seno está homogéneamente opacificado, la trombosis se puede descartar con seguridad. Ahora, si el scan fue muy temprano, después de inyectar el contraste, los senos durales se opacifican poco y disminuye la resolución de contraste entre el trombo y la sangre opacificada. Esto es lo que ocurre en las imágenes de arriba, donde señalan las flechas amarillas. Entonces hay que hacer un rastreo tardío, y al realzar las paredes del seno se hace evidente el defecto de lleno señalizado abajo. A esta altura supongo que todos habrán visto los cambios hemorrágicos en el lóbulo temporal izquierdo, habitual en la trombosis, como comentáramos, del seno transverso y de la vena de la B. Aquí se mencionan situaciones potenciales de falsos negativos y positivos de la trombosis venosa. El trombo puede no verse porque simula flujo normal. Hay causas anatómicas de falsos positivos en la venografía por resonancia, como variaciones en el tamaño de los senos durales y estructuras anatómicas que producen defectos de lleno. Este esquema está traducido de la referencia que figura arriba. Puede ser de utilidad para entender cómo se ven los trombos según su edad en cada una de las secuencias. El problema de los senos durales pequeños o hipoplásicos con aparente ausencia de flujo puede exacerbarse cuando lo reconstruimos con máxima intensidad de proyección o MIP. En este caso es útil utilizar o revisar las imágenes de origen. Arriba fue marcado con la flecha roja. Se observa que el seno transverso izquierdo está permeable, pero es dudosa su permeabilidad en la secuencia 2 de TOF, o sea MIP. Se observa muy bien en la secuencia 3D contraste de fase. En el paciente de abajo también hay una pseudotrombosis del seno transverso izquierdo. El seno es hipoplásico y realza con el contraste endovenoso, lo cual demuestra su permeabilidad. Son todas causas de falsos positivos. Es un ejemplo de granulación aracnoidea simulando defecto de lleno. En ocasiones son muy grandes. Se ven hiperintensas en T2 porque tienen líquido cefalorraquídeo. Luego del contraste se observa una estructura venosa que ingresa a la misma, ello es característico de las granulaciones aracnoideas. Están marcadas con las flechas rojas. En el esquema de la derecha se muestra gráficamente una granulación aracnoidea protuyendo en un seno dural a través de aperturas o debilidades de la délula madre. Se ven los canales del SR marcados con flechas blancas y drenan esos canales el líquido cefalorraquídeo a la circulación venosa. También se ve una vena drenando hacia el seno marcado con la flecha blanca curva, similar a la que vemos en la imagen. Es un artículo que les recomiendo leer. Palabras acerca de hemorragia subaracnoidea. El perfil clínico es el de un paciente de edad media con
el peor dolor de cabeza, es una cefalea en estallido. La tomografía computada, que es el método de elección en el momento agudo, tiene una sensibilidad del 100% en las primeras 6 horas, luego empieza a disminuir. Hay autores que sugieren que si la tomografía computada es negativa o aunque haya sospecha de hemorragia subaracnoidea, no se debe hacer punción lumbar. Yo tomaría esto con recaudo, solo si es monitoreado por radiólogos expertos. En una revisión sistemática, los autores mencionan que la angiotomografía puede confiablemente detectar aneurismas rotos con un 98% de sensibilidad y especificidad cuando se la compara con el gold standard, que es la angiografía por sustracción digital. Hay que agregar acá que esto es en aneurismas que tengan más de 2 o 3 milímetros. Cada vez más se utiliza la angiotomografía computada para detectar y caracterizar los aneurismas con vistas a una intervención temprana, a hacer un clipaje quirúrgico y cada vez más para programar un tratamiento endovascular. Los cambios neurológicos que aparecen más tardías, sugerentes de espasmo, isquemia o hidrocefalia, también cada vez más se estudian con Doppler transcranial, angiotomografía computada y tomografía computada con perfusión, y cada vez menos con cateterismo, aunque, aunque el trauma es la causa más común de hemorragia subaracnoidea, los aneurismas saculares son la causa más común de la misma de origen no traumático, corresponden al 85%, y es de lo que hemos estado hablando. Se puede dividir en 3 patrones la hemorragia según la distribución. Aquí se detallan las causas de ellas. Es, es conocido desde hace algún tiempo que el patrón y localización de sangrado de la tomografía computada frecuentemente da la clave acerca de la localización del aneurisma roto en este paciente. En esta tomografía computada vemos una hemorragia subaracnoidea difusa, pero francamente preponderante en la cisterna silviana derecha. Cuando hacemos el angiotac, encontramos el aneurisma que sospechábamos en la bifurcación de la arteria cerebral media correspondiente. Hay una serie de situaciones que se han mencionado en la literatura como pseudohemorragias subaracnoideas, tanto en TC como RM, y que hay que considerarlas para evitar errores diagnósticos. En tomografía computada probablemente la causa más común sea el edema difuso que acompaña algunos cuadros como paros cardiorrespiratorios o hipoperfusión global. En FLAIR, resonancia magnética, la alta tensión de oxígeno suele producir hiperintensidad a nivel de los surcos cerebrales en forma asimétrica. En el caso del paro cardiorrespiratorio, la pseudohemorragia subaracnoidea suele verse alrededor del tercer día y permanece constante. En este caso, por ejemplo, vemos un paciente luego de un paro cardiorrespiratorio, como al tercer día se reconoce la pseudohemorragia. Esto es debido al contraste entre la baja densidad cerebral por el edema difuso y la ingurgitación vascular a nivel de los surcos y cisternas comprimidas. Brevemente acerca de la hemorragia subaracnoidea no aneurismática, tiene una incidencia de 1 en 200.000, tiene también un origen incierto, probablemente venoso, un curso más favorable que la hemorragia subaracnoidea aneurismática, y raramente genera vasospasmo. El epicentro, como es el caso de este paciente y pueden ver en la tomografía computada, se encuentra inmediatamente por delante del mesencéfalo en su forma típica. No deben alcanzar como criterio diagnóstico la porción cefálica de las cisternas silvianas, ni deben tener compromiso intraventricular abundante. Observan ustedes que ninguna de las 3 angiografías, ni con tomografía, ni con resonancia, ni angiografía por sustracción digital, demostró aneurismas. En este diapositivo se muestran los criterios diagnósticos.
Eh, Estos autores sugieren que se puede utilizar la angiotomografía computada en pacientes con sospecha de esta hemorragia subaracnoidea no neurismática perimesencefálica para excluir aneurismas rotos, pero hay mucha discusión en la literatura. Ya para finalizar, quiero recomendarles que exploren en la literatura los conceptos actuales de hemorragia intracerebral primaria, espontánea y también de la intracerebral secundaria, qué es el signo del punto, qué importancia tiene, eh, cuál es el score, si es que lo hay, para decidir o suponer que una hemorragia puede tener una causa subyacente además de la hipertensiva. En fin, las imágenes son fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con emergencias cerebrovasculares. Las imágenes avanzadas pueden proveer información crucial en el caso del ictus isquémico, pero se debe considerar el factor tiempo, a pesar de que ya hemos aprendido de que los pacientes tienen diferentes tiempos. Cada centro debe elaborar su propio protocolo basado en la experiencia, filosofía y disponibilidad técnica. Quisiera culminar diciendo que es muy importante contemplar toda una serie de entidades vasculares y no vasculares que puedan simular ictus y que se presentan en el contexto de emergencia. Muchas gracias.